Ya, bien hermanos, vamos a continuar entonces con el estudio de la palabra de Dios en esta tarde. Gracias a Dios damos por la oportunidad que nos brinda el Señor para estar nuevamente reunidos en este lugar con el fin de estudiar su palabra. Hoy, quiero decirles algo. La vez anterior yo les había entregado un tema de estudio. Hasta ahí hasta donde llegamos, estudiamos. Pero ustedes tienen que haber continuado el tema de estudio porque si no terminamos ese día. Pero ahora me propuse hacer este tema y les traje este tema para compartir con ustedes, que se llama las condiciones de Dios para poder crecer espiritualmente. Así se titula el tema que vamos a tratar en esta tarde. Es la primera parte del tema. Por lo menos hay dos condiciones para poder crecer espiritualmente. Y vamos a hablar de una. Como tema de introducción, el crecimiento es una prioridad indispensable, ya, es de gran prioridad para ser limpios y aprender a distinguir el error de la verdad, ¿sí? Y para vivir una vida fiel, también claro que sí. Ahora, punto uno, que es el primer punto, o sea, la primera condición de Dios para poder crecer espiritualmente. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Vamos a leer un texto bíblico. Es limpiar el corazón. Ustedes han de ver en la hojita, dice, hay algo que expongo en este tema ahí. Y dice, hermanos, es importante mirar y entender, dado el caso que nosotros somos agricultores, ¿sí? ¿Cómo se da el crecimiento de una planta? Pues no la sembramos en el monte, tenemos que preparar el terreno, plantar, cuidar, quitar malezas, abonarla también con abono no adulterado, ¿no? Podar también para que produzca y dé un buen fruto. Generalmente son los pasos a seguir para que al fin poder conseguir obtener un buen fruto de la planta que sembramos. ¿Sí? Eso es lo que hacen el día de hoy y eso es lo que hacen cada uno de ustedes. Preparan el terreno, también preparan la semilla. No es cualquier semilla. Es importante entender esa parte. No es cualquier semilla. Ustedes siembran semilla buena. Semilla buena, la mejor semilla. La mejor que puedan haber podido encontrar. Semilla buena. Semilla certificada se llama. ¿Y qué también esa semilla? O sea, estamos hablando de algo literal. Semilla certificada para sembrar en el campo que han preparado o que hemos preparado. Ya, no es cualquier semilla. ¿Ya? Entiéndase bien clara esta parte, ¿no? Es importante. Semilla certificada, buena, o si ya son plantitas, buenas plantas, también plantas certificadas, ya está preparado el terreno, vamos y las depositamos en el hoyo que hacemos, pero no quedan ahí, pues hay que cuidarlas. Luego quitar las malezas, abonar. También hay que entender que no es abono falsificado. No es abono falsificado. Se utiliza un buen abono. ¿Sí? Hay que podar a las plantitas, hay que podar sin afectar a las ramas que son las mejores que van a producir. Para que produzca, claro, y dé un buen fruto. ¿Sí? Definitivamente ese es el ejemplo que ponemos, que le escribimos o que le ponemos ahí y que he puesto en la hojita para que ustedes puedan darse cuenta el cuidado de una planta literalmente. Pero no nos interesa hablar de una planta en esta tarde. Pero hemos puesto esto, o yo les he puesto esto para poder entender lo que literalmente hacemos con la plantación. ¿Sí? Con la semilla que hemos sembrado, con una buena semilla certificada. También hablamos de eso. Lo que queremos es indicar lo que la Biblia indica y nos enseña a todos. Es la limpieza del corazón. Hermanos,
Las condiciones de Dios para poder crecer espiritualmente están ahí en la Biblia. Nos las enseña el Señor. Y una de ellas es limpiar el corazón. Para ello vamos a leer 1 de Pedro 2, 1 al 3. A ver, ayúdenme con la lectura. Gloria. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ya, gracias. Lo voy a volver a leer. Dice ahí el texto. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, no es falsificada la leche, ¿no? Para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ya, hasta ahí. Ahora bien, se sobreentiende entonces que cuando hablamos de la primera condición de Dios para poder crecer espiritualmente, cada uno de nosotros, es que para poder crecer, hermanos, tenemos que hacer una depuración del corazón. ¿Sí? Una depuración del corazón. Esto se asemeja bastante a la preparación del terreno, si se quiere decir en ese sentido. Bueno, vamos a ver. Una depuración del corazón, como dice el texto, una limpieza de las malezas, para que podamos entender lo que ya dijimos arriba en el ejemplo que hemos anotado, ¿no? Una limpieza de malezas que no obstruyan y que no dificulten al crecimiento, como dijimos antes, de la planta y esa vez la vida espiritual del cristiano, para que no obstruyan la vida, el crecimiento del cristiano, espiritualmente hablando. Por supuesto, no tiene que pedir a Dios que lo limpie, sino que el hombre mismo, o sea, el cristiano mismo, tiene que desechar. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, desechando pues toda malicia, así dice el texto. La palabra desechando significa quitarse la ropa sucia. Miren lo que dice la palabra desechando. Quitarse la ropa sucia. En el caso anterior que estábamos viendo ahí, estamos diciendo que se necesita una limpieza del corazón, una limpieza de las malezas, como pusimos en el ejemplo de la planta. La planta no puede crecer si no está limpia de las malezas. El corazón tampoco puede crecer si no está limpio. No es difícil entender, es fácil entender esta parte. La planta no crece, ustedes han visto mismo, ya como son agricultores, todos somos agricultores, sabemos que si nos descuidamos y le dejamos a la planta, cuando ya le sembramos, crece la maleza y cuando menos acordamos, quizá vamos a ver que ya no le encontramos ni la planta. O en el otro caso, sí le encontramos la planta, pero cuando le quitamos la maleza, se vira la planta. Está muy débil, ¿cierto? Está débil la plantita. Y entonces utilizamos ciertas habilidades, aunque sea para ¿cómo le dijimos? Para hacerle que esté recta la planta. Ponerle algo que le agarre para que esté recta la planta. Pero casi no da resultado en algunos casos, porque después otra vez se vira. Entonces está muy débil, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de la limpieza del corazón, que es una de las primeras condiciones, o uno de los factores importantes para poder crecer espiritualmente, hablamos precisamente de eso, de la limpieza del corazón. ¿Sí? De quitar todas las cosas que estorban
para que se haga un buen crecimiento. No tiene que decirle, bueno, Señor, límpiame de mis cosas o de mis pecados. Aquí en este caso tiene que intervenir uno mismo. Dios está dispuesto para perdonar los pecados. ¿Sí? Ahí en Primera de Juan dice, Dios está dispuesto para perdonar los pecados. ¿Sí? Ahora bien, pero la palabra que se utiliza aquí y utilizamos, y el texto lo dice, es la palabra desechar, que les decía, quitarse la ropa sucia, porque es lo que significa. Si ustedes revisan un diccionario, la palabra desechando o desechar significa quitarse la ropa sucia. En este caso, hablando de la limpieza del corazón, es depurar el corazón, o sea, quitar lo que estorba el corazón. Quitar las cosas sucias, en otras palabras, los pecados, las cosas sucias, que no le permiten crecer, espiritualmente hablando. Lo que estorba, todo lo que le impide estar limpio. Miren, ahí en Primera de Pedro 1, 22 y 23, un poquito antes. ¿Qué dice? Vamos a leerlo también, 1, 22 y 23. Lee desde el tono. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, extrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ya, gracias. Habiendo purificado vuestras almas, ¿cómo se han purificado las almas? Por la obediencia a la verdad, habiendo obedecido a la verdad de Cristo, mediante el Espíritu de Dios, por cierto, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué querrá decir estas frases? Y dice el 23, siendo renacidos no de semilla corruptible, o sea, de simiente, quiere decir semilla, no de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahora bien, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, o sea, manteniendo la pureza por haber obedecido al Evangelio. Una vez que obedece al Evangelio, ha recibido la purificación del alma, el cristiano, ¿sí? Y pues por consiguiente está puro, está limpio, ¿sí? Entonces, lo que se trata es que podamos entender todos que la limpieza del corazón es una de las condiciones indispensables para poder crecer espiritualmente. Si no, no podemos crecer. Sí, así como ya vimos en el campo agrícola, en el ejemplo, ¿no? Muchas cosas le estorban, también hay plagas, entonces también que le estorban y no le dejen crecer a la planta, ¿no? También en la vida espiritual, cuando tratamos de entender, según las escrituras, de la limpieza del corazón, hay que hacer una depuración del corazón, quitando todo lo que estorba o todas las malezas que le estorban el corazón y que son las cosas que no le dejan crecer espiritualmente. Ya. Miremos ahí en Mateo 16, 16, que es un texto bastante leído, nos dice algo, ¿no? Cuando dice que manteniendo la pureza por haber obedecido al Evangelio. ¿Qué dice ahí el texto? A ver, lee del fin. Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16, 16. Ya. Ahora, Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Ya, gracias, hermano. Entonces ahí, por ejemplo, en el 2:38, es un texto bastante leído también. Ahí encontramos que por la obediencia al Evangelio recibimos también la pureza del alma, la pureza del corazón. ¿Y qué más dice ahí en el 15, en Hechos 15:9? Y ninguna diferencia hizo entre nosotros, y ellos purificando con la fe sus corazones. Ya, gracias, hermano. Entonces dice que son purificados los corazones, ¿ya? Porque Dios no hizo diferencia. No hace diferencia. Y por la fe llegamos a ser salvos. Lo que también dice la Biblia, en tanto judíos y gentiles llegaron a ser salvos por la fe, y somos parte de ellos, de los gentiles, por la fe, y llegamos a ser puros, limpios, ¿ya? Y en 1 de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ya, gracias, hermano. Ahí está claro cuando dice que todo aquel que tiene la esperanza en Él, a sí mismo se purifica. Porque todo aquel que cree en Él, dice, ¿no es cierto? Como decía el texto, todo aquel que... A todo aquel que tiene esta esperanza. Ya, gracias, hermano. Y todo aquel que tiene la esperanza, o esta esperanza, como dice el texto, se purifica, o es puro. Ya. La palabra de la pureza de la santidad, o sea, lo que dice de la santidad, ¿no? Ya. Ahora bien, siendo renacidos no de simiente corruptible, dice más adelantito, ¿no es cierto? Cuando leímos en el texto regresando otra vez a nuestro texto de Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:23. ¿Cómo decía? Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora bien, dice, no de semilla que se corroe. O sea, porque la palabra es la semilla. Ya, el Evangelio es la semilla. Acuérdense del sembrador. El sembrador salió a sembrar la semilla. Y parte cayó en buena tierra, parte cayó entre espinos, parte cayó entre el borde del camino y parte cayó entre las piedras. Pero una fue la que fructificó, la que cayó en buena tierra. ¿Ya? Entonces, la semilla, aquí en este caso, quien salió a sembrar, el sembrador salió a sembrar la semilla, o a regar la semilla, dio fruto, pero la cayó en buena tierra. Entonces, sigue siendo la palabra de Dios la semilla. Por eso le decía, debemos ver que sea la semilla certificada, o sea, el Evangelio de la verdad, el Evangelio puro, el Evangelio de Cristo. ¿Ya? Ahora bien, la semilla de la palabra de Dios que es incorruptible. Hay un renacimiento de cada cristiano, ¿sí? Pero recordemos algo, ¿sí? Recordemos, si los cristianos hemos sido renacidos, como dice en el 1:23 de 1 Pedro, porque 1:23 es de 1 Pedro, ya, capítulo 1, verso 23, no se olvidarán. Ya, y nos amamos unos a otros. Hay una palabra importante que tomarán en cuenta lo que he puesto con mayúscula, fervientemente. Ya, dice ahí dice, y nos amamos unos a otros fervientemente. Pero ¿en qué texto dice eso? ¿Ah? Dice el 22, ¿sí? El 1:22. Las frases que están así encerradas entre paréntesis quiere decir que pertenecen al mismo capítulo, o sea, al mismo libro. En este caso, Primera de Pedro, 1:23. Y luego dice, y nos amamos unos a otros fervientemente, versos 1:22. Capítulo 1, verso 22 de Primera de Pedro. Entonces, no vamos a manifestar tales actitudes como las mencionadas en Primera de Pedro 2, 1-3. ¿Cuáles eran las actitudes? O sea, las malas actitudes en este caso. Es las que nos manda el Dios del cielo a desecharlas. O sea, que las desechemos. Vamos a leer otra vez entonces el texto.
Voy a leer y cada uno lee en sus Biblias. Dice el capítulo 2, primera de Pedro, 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora bien, entonces les decía, como ya venimos viendo, les decía que recordemos, si los cristianos hemos sido renacidos, como dice en el verso 23 del capítulo 1:23, y nos amamos unos a otros fervientemente. Tome en cuenta usted la palabra fervientemente, ¿sí? Y el 1:22 dice, entonces, o sea, eso es lo que corresponde al 1:22, ¿no es cierto? Ya, al 1:23, cuando dice renacidos. Y cuando dice, y nos amamos unos a otros fervientemente, 1:22, entonces no vamos a manifestar tales actitudes, como las mencionadas en 1 de Pedro 2:1 al 3. Ya, que dice, malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Versos 1 del 2:1. Es decir, el corazón necesita una limpieza de todas estas cosas. ¿Ya? Pero para ello hay que hacer algo. ¿Ya? Recordemos, dice que si el cristiano es renacido, o sea, hemos sido renacidos por el Evangelio, por la semilla que es el Evangelio de Cristo, y nos amamos unos a otros fervientemente, y el 1:22, entonces no vamos a manifestar tales actitudes como las mencionadas en 1 de Pedro 2:1 al 3. Estas malas actitudes son las cosas que obstruyen la vida del crecimiento del cristiano. ¿Sí? En las que nos manda Dios, el Dios del cielo, que las desechemos. La primera condición es tener un corazón limpio, como ya vimos al principio también. Es lo que Dios quiere que de nosotros, los cristianos, en toda nuestra conducta personal, porque es personal. No es que, hablando por ejemplo, si mi esposa lleva una vida bien con Dios, yo llevo bien. No, es así, es personal. O sea, se trata de la conducta personal del individuo, de cada cristiano. Es decir, de que cada uno, ese yo personal, de otra manera, no podemos crecer espiritualmente si no se mira en el asunto de la conducta personal. ¿Sí? No puede crecer espiritualmente. Si hay algo que nos impide, ni siquiera estaríamos dispuestos a estudiar la bendita palabra de Dios y así entender. Porque para poder crecer espiritualmente hay que limpiar el corazón. Para poder crecer espiritualmente hay que depurar el corazón de todas estas malas actitudes que nos menciona en 1 de Pedro 2:1 al 3. 2:1. ¿Sí? 2:1 es. ¿Ya? Si no depuramos el corazón, o sea, no limpiamos el corazón, entonces va a producir lo mismo que le produjo a la planta, de lo que hablamos al principio, del ejemplo que pusimos. ¿Ya? En algunos casos la planta, como les dije, si está la maleza muy alta, ya la planta ya ni hay, se murió. Se muere la planta, ¿no? Le pegaron otras enfermedades a la planta. Ustedes han visto, hay enfermedades de hongos que le atacan a la planta porque está llena de malezas y se muere la planta. Entonces lo mismo ocurre si no hay una limpieza adecuada del corazón en el cristiano, o sea, en el individuo, ¿ya? Si no llevamos a cabo la limpieza del corazón, quitando esas malas actitudes de las cuales nos menciona 1 de Pedro 2:1, entonces es imposible crecer. Nos quedaríamos raquíticos. Es la palabra más común para decirles, ¿no?
¿no? Las frases que encontramos en este texto, de esa suma importancia, es muy importante. Las frases de Dios encontradas en este texto, capítulo de Primera de Pedro 2:1, desechando pues, ahí dice, ustedes mismos ven ahí el texto, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desechando pues, ¿sí? La palabra pues es muy significativa. No existe solamente para llenar ¿qué diríamos? El versículo. No es para eso, para llenar el espacio. Debemos poner mucha atención en este texto sagrado, de tales palabras de las Escrituras. Debemos poner mucha atención. Esta palabra conecta la amonestación de los primeros 3 versículos, o sea, de Primera de Pedro, ¿con qué? 2:1 al 3, o sea, los primeros versículos del capítulo 2:1 al 3, con lo que Pedro menciona en el capítulo 1, 22 y 23. Ahora vamos a hacer una lectura muy cuidadosa. Vamos a leer Primera de Pedro 1:22 hasta el 2:3. A ver, me van a ayudar ustedes. A ver, este hermano, por favor, hermano Noé. Capítulo 1:22 hasta el 2:1 y 3. Al obedecer la verdad, mediante el Espíritu habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis buscado la bondad del Señor. Ya, gracias, hermano. Entonces ahí tenemos una lectura que se debe hacer cuidadosamente para poder entender también estas frases, que es muy importante. Ya. Recordemos la palabra desechar. ¿Qué significa? Quitarse, desprenderse, dejar o dejar, despojarse, porque de eso se trata. O sea, cuando decíamos que la limpieza del corazón amerita es quitarse la ropa sucia, es quitarse todas estas malas actitudes o cualquier otra mala actitud para que podamos crecer. Si no, no podemos crecer, ¿no? Ustedes mismos han visto en la vida diaria. Y ahora no pongamos el ejemplo de la planta, ahora pongamos el ejemplo de un ser humano, ya, literalmente. Si un niño no se le protege, o sea, no le llevan del médico, si no le da atención adecuada del médico, si no le receta la medicina adecuada, definitivamente permanecerá enfermo y llegará hasta la muerte, ¿no? Pero si el niño recibe la atención adecuada, ¿sí? O sea, la medicina adecuada, no adulterada, ¿ya? Como decimos también, puede decirse no caducada o puede decirse una medicina que no sea, o sea, que sea la legítima. Pero si no recibe la medicina adecuada, entonces no puede mejorar la salud del niño o de cualquier persona, ¿ya? Entonces,
Eso mismo se puede aplicar en la vida espiritual de la vida del cristiano. ¿Ya? Pero claro, ya no con la vida, con las medicinas físicas, sino que aquí se trata de la limpieza del corazón. Recordando que el médico es Cristo y recordando que Él tiene una medicina especial. ¿Cuál es? La palabra de Él. Es la medicina especial, ¿sí? Esencial también, ¿no? Pero es una medicina esencial. Pero si es otro médico que no le da, hablando espiritualmente, si es otro médico que no le va a dar la medicina necesaria, tampoco puede crecer. Supongamos un ejemplo. Si el individuo recibe, espiritualmente hablando, recibe un evangelio distorsionado, o sea, no es el evangelio de Cristo, entonces no puede limpiar el corazón. La limpieza del corazón amerita que tenga y que sea la verdadera semilla del evangelio y que sea el verdadero médico, Cristo, con su medicina eficaz, con su palabra, para que entonces dé resultados, para que entonces sea limpio el corazón, ¿no? Porque también hemos señalado lo que dije antes, quitarse la ropa sucia, o sea, lo que significa quitarse la ropa sucia, literalmente hablando y aplicándolo espiritualmente, es desechando lo que dice aquí el texto, la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y todas las detracciones, porque de eso se trata hablando espiritualmente, ya, porque la ropa sucia es, literalmente, el individuo está en la ropa sucia, entonces ¿qué hace? Se saca la ropa, pues, se cambia la ropa, la lava la ropa, quiere estar limpio, se pone algo limpio, ¿no es cierto? Nadie va a querer ir a dormir con la ropa sucia, pues, por lo general, todos entendimos en esa manera, pero nadie puede querer esperar encontrarse con Cristo con el corazón sucio, ¿no? Con el corazón mundano, con el corazón lleno de muchas otras cosas que afectan el crecimiento espiritual. Nadie. Entonces, es imposible, como ya vimos, es imposible que el niño o la persona pueda curarse no teniendo las medicinas adecuadas. También es imposible que, hablando del cristiano, pueda depurar el corazón con algo que no sea el evangelio de la verdad, ¿no? Es imposible, por eso es que debemos entender esta parte que es importante. Ahora bien, les decía ahí y dice ahí, recuerde que la palabra desechar significa quitarse, desprenderse, dejar, despojarse. Y Colosenses 3:8 nos dice algo importante. Vamos a leer el texto. Colosenses 3:8. A ver, hermana, por favor, ayúdenos con la lectura. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ya, ahí está ahí nomás. A pesar que también es el 9, léanlo el 9, por favor. El verso 9 también léanlo. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Ya, gracias, hermano. Ahora bien, como ustedes pueden ver aquí en el texto de Colosenses, capítulo 3, versos 8 y 9, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Más abajo dice el versos 10, revestidos del nuevo. Bueno, hasta ahí. Entonces, para poder entender esta palabra, no tampoco es difícil. Desechar es quitarse, desprenderse, dejar, despojarse, como bien dice aquí Colosenses. ¿De cuáles actividades o de cuáles cosas?
¿Ya? De las cosas que señala aquí mismo el mismo texto y de las cosas que señala el apóstol Pedro en 1 Pedro, capítulo 2, versos 1 al 3. ¿Ya? De malicia, de engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Ya? Entonces, no está difícil entender. Efesios 4:22. Vamos a leer Efesios 4:22. Lea por favor usted, hermano Sergio. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ya, gracias, hermano. Dice que es una enseñanza exclusivamente para la vida de los cristianos, porque es la nueva vida en Cristo. Ya. Y nos dice a todos los cristianos, les dijo también el apóstol, ¿quién escribió esta carta? El apóstol Pablo. También les dijo a los efesios, también les dijo a los corintios, y así sucesivamente a todas las iglesias de Cristo. Ya. ¿Qué les dijo? En cuanto a la pasada manera de vivir, ya ustedes, pues, tienen que despojarse. Lo mismo que decía, quitarse, desprenderse, dejar o despojarse, que es lo mismo. Ya. Despojarse. Ya. Apartarse, quitar la ropa sucia, lo que ya dijimos. Desprenderse de todas estas malas actitudes y llevar una vida en Cristo, nueva, que es la vida nueva en Cristo. ¿Para qué? ¿Cuál era la intención de enseñar el apóstol Pablo a los efesios? Es para que podamos crecer espiritualmente. De otra manera, pues, no puede crecer. El niño también había que darle las medicinas necesarias, había que darle las vitaminas necesarias para que puedan desarrollar sus huesos, sus músculos, su mente, su cuerpo. Y si no se le da el alimento adecuado, las vitaminas necesarias, tampoco podía desarrollar, o sea, crecer. Es idéntico hablando de la vida espiritual de la vida del cristiano, porque en la iglesia del Señor habrán recién convertidos, habrán personas que ya se convirtieron hace muchos años, pero se necesita crecimiento. O sea, crecimiento de la vida personal de cada individuo, de cada cristiano. Y para poder, debemos entender entonces, debemos saber que para poder crecer hay que hacer algunas actividades, algunas cosas necesarias. Y estas son quitar o despojarse o desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Ya? Si no quitamos eso, no podemos crecer. Eso impide el crecimiento, ¿no? Como habían algunos parásitos en el niño igual, que impedían el crecimiento del niño, y si no se quitaba eso, dando el remedio adecuado, entonces el niño no podía crecer. También existe en la vida espiritual, hermanos. Ya no es literalmente un remedio físico, pero aquí es la palabra de Dios. ¿Sí? Hay que limpiar el corazón con la palabra de Dios, ¿ya? Para que entonces podamos crecer espiritualmente. Porque si hablamos del crecimiento espiritual, una de las condiciones necesarias, o sea, la limpieza del corazón, una de las condiciones necesarias para poder crecer, es para poder estar eternamente con Cristo. Si no luchamos contra estas cosas que afectan al alma, definitivamente nos impiden el crecimiento. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Ya. Ahora dice la frase toda malicia. Entonces queda entendido que la palabra desechar significa quitarse de todo lo que nos afecta, de todo lo que nos impide al corazón, que impide al corazón para el crecimiento del alma, para el crecimiento en la vida espiritual en Cristo. Ya. Y la frase toda malicia significa maldad, como la palabra misma dice, malicia.
maldad, malignidades. O sea, es lo contrario al amor. Es todo lo contrario al amor. Ustedes ya vieron y ya pudieron leer también, y todos pudimos leer lo que decía Primera de Pedro. ¿Sí? Recordemos y volvamos a ver el texto. ¿Qué decía en Primera de Pedro 1:22? Habiendo purificado vuestras almas, ya se ha purificado las almas por la obediencia a la verdad, muy bien, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es decir, tiene que haber y tiene que determinarse y tiene que haber que haya, definitivamente exista un corazón puro, limpio, es puro es limpio, ¿no? Y para poder crecer, ya dijimos que tiene que haber el corazón limpio, si no, no podemos crecer. ¿Ya? Ahora bien, entonces, toda malicia. ¿Y qué dice Romanos? Romanos 1:29, vamos a leer el texto. Lee, hermano Freddy, por favor. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Ya, gracias, hermano. Por ejemplo, aquí está lo mismo que nos está diciendo en primera Pedro 2:1. ¿Sí? Lo mismo. ¿Ya? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Ya? El cristiano de esto se ha despojado. ¿Ya? De hecho se ha despojado, pero si todavía no se despoja y todavía vive el corazón, definitivamente si no se ha liberado el corazón de esto, no puede crecer espiritualmente, como en los varios ejemplos que hemos visto. ¿Ya? Entonces, bien, entonces la frase malicia, que significa maldad o malignidades, todas las maldades o las malas actitudes que también se pueden decir, o de los pecados que también se pueden decir, que es lo mismo, que encontramos en Romanos 1:29, de esas cosas tiene que limpiarse el corazón. Si el corazón no se limpia de esas cosas, no puede crecer espiritualmente. No podrá ni alabar a Dios. Perdón, no estaría en pecado cristiano. Claro. ¿Sí? Ahora bien, dice luego ahí la frase todo engaño. Todo engaño. O sea, es lo contrario a la sinceridad. Todo engaño es lo contrario a la sinceridad. Es hacer creer a la otra persona que lo que le dice es muy verdadero. Acuérdense del mago, ¿no? Que cuando fue Pablo por ese lugar, a ver si ustedes me ayudan, ¿a dónde encontró Pablo? A una isla donde fue, y encontró ahí a un mago que los tenía muy engañados a los habitantes de ahí, de ese lugar, ¿ya? Y pues él con sus artes mágicas los engañaba, ¿ya? Haciéndoles creer que lo que él hacía era verdadero, pero no era verdadero. O sea, el engaño actúa de esa manera. Es la insinceridad. Es hacer algo contrario a la sinceridad. Hacer creer a la otra persona que lo que le dice es muy verdadero, cuando no lo es así. Engaño. Hay que analizar una por una de estas palabras porque es importante. Puede ser, ustedes saben que, y debemos entender todos, que ante Dios no hay pecado grande ni pequeño. Todo lo que sea pecado es pecado. ¿Sí? El hombre puede clasificar al pecado como pequeño o grande, pero a Dios, o sea, Dios no califica o no clasifica así.
¿Ya? Entonces, eso quiero decir para decir esto, de que, por ejemplo, el cristiano puede pensar que lo que poquito hace no es mayor cosa y que por eso pues no es engaño. Lo que poquito hace de la malicia no es malignidad, pero recordemos que Dios no clasifica los pecados y todo lo que asimile malignidad o malicia definitivamente es pecado. Todo lo que señala engaño es pecado. ¿Sí? Es pecado. Entonces, debemos entender esa parte. Y yo les quiero leer, ustedes tienen la hojita también, es hacer creer a la otra persona que lo que él le dice es muy verdadero, cuando no es así. Ese es engaño. ¿Ya? Ahora, luego tenemos una palabra que dice hipocresía. Es simulación o fingimiento. Fingimiento, simulación o fingimiento, es decir, uno que finge ser otro. Miremos lo que dice 1 Timoteo 4:2. 1 Timoteo 4:2. Porque la hipocresía de mentirosos que fingiendo cauterizar la conciencia. Hasta ahí lo Sí puede leerse el otro texto, porque ahí pasa lo que... prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ya, gracias, hermano. Hay otro texto que está ahí en Gálatas 2:13 que también podemos leerlo. Gálatas 2:13. Dice, Cristo, dice, y su simulación participan también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ya, gracias. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es cuando Pablo reprende, ¿no?, a Pedro. Ya. Ahora bien, y en el 4, 1 Timoteo 4:2, decía, por la hipocresía de mentirosos, ya, hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, dice el verso 3, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Refiriéndose a los falsos maestros. ¿Ya? O sea, la hipocresía, el hipócrita pretende ser lo que no es. Está claro. Hace uso pretencioso de piedad. Eso es lo que hace. Uso pretencioso de la piedad. La hipocresía es una malicia en exhibición, si se quiere decir. O sea, es malicia en exhibición. Se apuesta en vitrina. ¿Qué más podemos decir? En la conducta del individuo. ¿No? Y puede decir, no, yo no soy hipócrita, pero ahí está, presentándose, está exhibida, como exhibimos en una vitrina algo, ¿no?, para vender, está exhibiéndose ahí, en la conducta del individuo, porque todas estas cosas tienen que ver con la conducta de cada individuo, ¿sí? Con la conducta de cada individuo, ¿sí? De eso se trata. Entonces, ¿de cuáles cosas, seguimos diciendo, de cuáles cosas el Dios del cielo nos pide y nos llama la atención a todos? Que tenemos que, para poder crecer, limpiar. O sea, limpiarnos de todas estas cosas, si no lo hemos hecho. ¿Bien? Ahora luego dice la envidia. La envidia es odio
Alguien dice, no, pero no es odio pues. Es odio hacia otro quien tiene lo que la persona desea. O sea, yo deseo algo, lo que otro tiene. Sencillo entender. Ya. Y eso se llama envidia, pero en sentido malo, pues. Es odio. Odia a esa persona porque tiene eso que yo quería tener y no tengo. Eso se llama envidia. ¿Ya? La envidia es también lo contrario del amor, descrito en la palabra de Dios. Y recuerden ustedes que en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versos 22, decía, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Estos son mandamientos de Dios. Manda a todos los cristianos que haya pureza del corazón, que haya limpieza del corazón, porque habiendo entregado a Cristo el alma, habiendo creído a la verdad, ha sido purificado ya el alma del cristiano. No vuelva a retomar el hombre viejo, porque el hombre viejo perece ahí en las aguas, en la obediencia al bautismo. ¿Ya? Perece. Ahora se reviste de un hombre nuevo. ¿Ya? Pero también dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros. Dice que debemos amarnos unos a otros, entrañablemente de corazón puro. ¿Ya? Ahora bien, entonces la envidia es todo lo contrario al amor, ¿no? Más bien debe alegrarnos cuando otro tiene lo que yo no tenía. Otras cosas, otro ejemplo, ¿no? Si a uno le ha ido bien en estos tiempos tan difíciles, debemos alegrarnos porque le ha ido bien. O sea, estar contentos. Es una característica que describe y que identifica el amor entre hermanos. ¿Ya? Eso. Ahora dice ahí, siguiendo más adelante, y todas las detracciones. Las detracciones son pecados, o sea, son maledicencias. Ahí está en 2 Corintios 12:20. Vamos a leerlo al texto. 2 Corintios 12:20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo he hallado de vosotros cuando queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, disensiones, desórdenes. Ya, gracias, hermano. Voy a leer de nuevo. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Pablo les escribe a los Corintios, a la iglesia en Corinto, ¿no? Tal como quiero. Y yo os he hallado de vosotros cuando no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Ya. Entonces, Pablo, ¿a quién le escribe? A la iglesia en Corinto, pues. Les advierte esto. Les dice, verán, les anuncio esto. Yo ya voy a Corinto otra vez. Ya, les voy a visitar ahí a todos ustedes. Y ojalá que cuando yo llegue, no quiero hallarlos como no quisiera, pero yo quiero hallarlos bien. Es decir, que los encuentre teniendo estos conflictos del corazón, estas suciedades en el corazón, estas cosas que les impiden crecer a ustedes. Eso les dijo Pablo a los hermanos, ¿no? No quisiera encontrarles con contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones,
soberbias y diferentes otras cosas, o sea, desórdenes. Aquí está una lista de pecados que incluyen todo. ¿Ya? Entonces, las maledicencias son toda clase de malignidades, pues entonces, o sea, las detracciones. ¿Sí? En el idioma griego, esta palabra, o sea, de detracciones, está compuesta de dos partes, abajo y hablar. Es decir, hablar para rebajar a otro. De eso se trata de las detracciones. Hablar para rebajar a otro. Es decir, es falsa representación. Hay hermanos que reclaman haber renacido, pero se ocupan a veces en representar mal a los otros hermanos con los cuales están en desacuerdo en algo. A los tales Pedro habla en esta parte. Y quizá no solamente hablándoles así nomás, sino que amonestándolos, reprendiéndolos también a los tales. ¿Sí? Dios quiere que la iglesia crezca individualmente en conocimiento de la palabra de Dios, crezca en limpieza espiritual, limpieza del corazón, crezca, ¿no es cierto? Sí crezca, así en ese sentido, pero también se habla del crecimiento de cada individuo, pues, para poder crecer espiritualmente cada individuo, necesitamos tener una depuración del corazón, ¿sí? Pero Dios quiere que su iglesia crezca también. Pero si nosotros no hacemos una depuración del corazón, no podremos crecer. Entonces nos quedamos raquíticos. Esa es la palabra más común, ¿no? Porque no había el alimento o la vitamina necesaria para quitar la anemia que había. ¿Ya? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sí? Es el poder de Dios, dice Romanos 1:16. Dice, es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. ¿Ya? Pero entonces es el Evangelio el poder de Dios. Sabiendo que el Evangelio es el poder de Dios, el único medio por el cual puede recibir el cambio del individuo es la palabra de Dios. ¿No? No puedo decirle a Dios, arrodillado, orando a Dios, Señor, límpiame de mis pecados. Sí puedo decir que me limpie mis pecados, pero si yo no hago la limpieza, porque es que yo tengo que hacer la limpieza, pues, ¿no? Porque estamos hablando de una limpieza espiritual, no estamos hablando de una limpieza física. Yo puedo decirle a otra persona, decirle, vea por favor mi cementera hasta el monte, te pago y anda, dáseme la limpieza. Ya es muy distinto. Pero cuando se trata de que la limpieza del corazón, yo tengo que hacerlo. Ese yo personal, el individuo, es la limpieza personal de cada individuo. Para poder crecer, hay que limpiar el corazón. Una de las condiciones que nos enseña la palabra de Dios es esa. Una de las condiciones. ¿Ya? Limpiar el corazón. ¿Ya? Y finalmente, podemos decir algo. Todas estas cosas no concuerdan con el amor fraternal. O sea, ¿cuáles cosas? La malicia, el engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. No concuerdan con el amor fraternal. Porque para obtener el amor fraternal o para que los individuos, los cristianos, se amen unos a otros, tiene que haber una depuración del corazón de todas estas maledicencias o de todos esos pecados. Entonces, con razón, la Biblia nos enseña que una de las primeras condiciones, una de las primeras cosas que si queremos decir así, perdón,
es que debemos, todos los cristianos también, si hay algo todavía, limpiar el corazón, ¿sí? Hacer una depuración del corazón, porque la palabra desecharla entendimos que significa quitarse, desprenderse, dejar, despojarse, tal como nos decía en Colosenses y en Efesios. ¿Ya? Entonces, el que ha nacido de nuevo, de arriba, o sea, de lo alto, se quitará toda esa ropa mundana. ¿Cuál es la ropa mundana? Lo que ya vimos, la maledicencia, el engaño, la hipocresía, la envidia y las detracciones. Se quitará toda esta ropa mundana y carnal para llevar solamente a Cristo en su corazón. Entonces, terminamos. ¿Cuál es el camino para poder crecer espiritualmente los cristianos individualmente? Hay que quitar. Una de las primeras condiciones es limpiar el corazón. Hay una segunda, yo lo traje ahora. No, por eso ya no puedo continuar. Pero tenemos una segunda condición. Lo vamos a ver en la próxima lección. Hasta ahí, hermanos. ¿Alguna pregunta tal vez al respecto? Prácticamente solo el primer punto de todo el tema. A ver. Prácticamente solo el primer Solo punto. es lo que dice ahí, punto 1, limpieza del corazón. Es una de las condiciones de las dos. La primera condición de dos. ¿Sí? Esa es. Pero yo creo que no estaba difícil de entender. No estaba difícil de entender. Porque ustedes pueden también seguir estudiando en la casa. Luego tenemos, ¿cuál es la otra condición? ¿Cuál será la otra condición? Primero ya dijimos que es limpiar el corazón. Pero ahora, ¿cuál será la otra? Hay que dar el alimento adecuado, pues. Hay que dar el alimento adecuado. ¿Sí? Para poder crecer. Usted no puede darle a un niño que tiene la anemia, aunque es vitamina, por ejemplo, yo les digo. Pero si necesita el hierro específicamente para poder cambiar, de dejar de ser que tenga anemia, era el hierro específicamente lo que el médico le diagnosticó y le dijo que necesitaba porque tenía anemia. Pero si usted le da otra vitamina para decir que al siguiente mes ya va y le hacen los exámenes y ya no tiene anemia, imposible. Sí le va a mejorar, pero no le dio el medicamento específico. También la segunda condición es el alimento adecuado. Es la palabra de Dios, el alimento adecuado. Porque si no es la palabra de Dios, la palabra del Evangelio de la verdad, nadie puede crecer. ¿No? ¿Cuántos tenemos a nuestros alrededores? Algunos me dirán, no, pero sí crecieron, se hicieron pastores. Claro. En las diferentes opiniones. Pero crecer en el crecimiento con el crecimiento espiritual que da Cristo, no. No. Entonces, la primera condición es limpiar el corazón. Y la segunda condición es dar el alimento adecuado para crecer. Si no le damos el alimento adecuado, si no estudiamos la palabra de Dios, si no investigamos la palabra de Dios, tampoco podemos crecer. Eso. El ejemplo era claro en la plantación que dijimos, lo puse como ejemplo. Si no le fumiga lo adecuado a la planta, tampoco le puede dar un crecimiento adecuado. Usted gastará y gastará, y después se va a dar cuenta que no creció la planta y no sabe por qué, aunque le aplicó muchos abonos, pero no le aplicó lo necesario. ¿Cuántos agricultores hacen eso? Muchos. ¿Ya? En el cacao, pero yo no me produjo bien, dice, porque más bien se me dañó. Es que no le puso lo que era adecuado para que no se queme la mazorca, pues. Imagínense eso. Entonces, el alimento adecuado es para un crecimiento adecuado. ¿Sí? Así como la limpieza del corazón es necesario para crecer, así también el alimento adecuado es para crecer también. Bien, hermanos, gracias.